Imaginemos por un momento a un profesional brillante, alguien con una formación absolutamente impecable. Sí, el típico experto que conoce su materia a la perfección, al dedillo. Exacto. Lo tiene todo en la cabeza. Pero en el momento en que, no sé, la plataforma de videollamadas falla, el servidor se cae y de repente 20 pantallas se quedan en negro al mismo tiempo, Madre mía, el terror absoluto. totalmente, esa persona siente que pierde el control por completo. Su altísimo coeficiente intelectual, o sea, toda esa enciclopedia que tiene en la cabeza, no le sirve de absolutamente nada en ese microsegundo de pánico. Para nada, se queda en blanco. Y la gran pregunta es, ¿por qué el sistema educativo moderno prepara tan increíblemente bien para memorizar datos, pero deja a la gente completamente indefensa ante este caos tecnológico? Pues mira, el gran problema aquí es que seguimos operando bajo una especie de espejismo. El espejismo de la precisión mecánica. Ya como si todo fuera predecible. Eso es. Se nos ha enseñado que aprender o enseñar es como seguir una receta de cocina. Juntas los ingredientes, sigues los pasos uno por uno y el resultado final está garantizado. Y el pastel sale perfecto del horno. Claro. Pero en el instante en que introducimos la tecnología global, la distancia física, los fallos de conexión, esa receta salta por los aires. Y precisamente con esa tensión arrancamos hoy. Una gran bienvenida a este análisis a fondo sobre un tema que, de verdad, redefine nuestra forma de entender la educación, el liderazgo y, sinceramente, la supervivencia mental hoy en día. Sin duda, es un tema de supervivencia pura y dura. Nuestro objetivo en esta inmersión es explorar las investigaciones del doctor Sergio Teijero Páez, específicamente su trabajo sobre la complejidad y las múltiples inteligencias en la labor del educador del siglo XXI. Que es un trabajo fascinante, por cierto. Lo es. La misión principal hoy es entender cómo el entorno ha mutado hacia lo que este autor denomina el aula de clases mixta y, lo más importante, cómo sobrevivir y prosperar en ella. Porque este concepto del aula mixta, o el famoso B-Learning, que combina lo presencial con lo digital, no es solo un cambio de formato. No es poner una cámara y ya está. Exacto, no es grabar una clase. Es un ecosistema completamente nuevo que exige unas reglas totalmente nuevas. Si la docencia no es lo suyo. Pues porque ya no vivimos en una época donde el aprendizaje termina el día que uno recoge el diploma universitario. Eso se acabó hace mucho. Ya te digo. Habitamos en la sociedad del aprendizaje permanente. Quien desee mantenerse relevante, ya sea intentando dominar un nuevo software en la oficina o liderando un equipo en remoto, está inmerso en este mismo campo de batalla. Todos estamos en esa aula mixta de una forma u otra. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. El texto plantea que hemos pasado de una sociedad industrial muy ordenada, muy de manual, a algo mucho más inestable. Sí, el documento traza una línea clarísima ahí. En la sociedad industrial, la educación estaba súper compartimentada. Había un sitio para cada cosa. Eso es, había un lugar específico para aprender, a una edad específica, y el conocimiento fluía en una sola dirección, del profesor al alumno. Como una fábrica, vaya. Exactamente. Pero hoy, en esta sociedad del aprendizaje permanente, esas barreras físicas y temporales han desaparecido por completo. Cualquier momento, cualquier pantalla, es propicio para aprender. Y de esa hiperconexión constante nace el aula de clases mixta, que, a ver, sobre el papel suena a maravilla de la eficiencia moderna. Suena utópico, claro. Pero luego en la práctica es un escenario lleno de fricciones enormes. Revisando las fuentes, se describe casi como un choque de trenes. Es que lo es, un choque monumental. Por un lado, tenemos estudiantes o trabajadores que a menudo están súper desmotivados, porque la educación a distancia exige una autogestión brutal. Requiere muchísima disciplina, muchísima. Y por el otro lado, tenemos educadores o líderes que todavía intentan usar el viejo discurso magistral. Se sientan frente a una cámara web a dictar un monólogo unidireccional, esperando que el otro lado simplemente, absorba la información como una esponja. Y esa es precisamente la trampa de la llamada brecha cognitiva. Cuéntame más sobre eso, porque me pareció un concepto clave. A ver, solemos pensar que el problema de la educación digital es simplemente tecnológico. Pensamos, ¿quién tiene el mejor ordenador o quién tiene la fibra óptica más rápida? Claro, el problema del hardware.
Exacto. Pero la investigación subraya que la verdadera brecha es la disparidad en cómo las personas procesan la información. O sea, la parte humana. Eso es, entregar un PDF de 80 páginas o dar una charla por videollamada de 2 horas no garantiza en absoluto que la otra persona esté construyendo conocimiento real. Es que intentar arreglar ese choque de trenes con más normas, como a menudo hacen las instituciones, poniendo, no sé, más exámenes estandarizados o sistemas de vigilancia en los ordenadores, es como intentar apagar un incendio forestal cambiando las señales de tráfico. Es una analogía perfecta. No tiene sentido. Estás aplicando reglas estáticas a un sistema que está vivo, que es caótico, y el texto advierte que este enfoque lineal está condenado al fracaso absoluto. Fracasa irremediablemente porque ignora la naturaleza del terreno que estamos pisando. Y aquí es donde el autor introduce una distinción académica que es crucial para entender todo esto. Vale, a ver. No estamos lidiando con un problema que es meramente complicado. Estamos operando dentro de un sistema que posee una complejidad inherente. Complicado versus complejo. Exacto. Usamos esas dos palabras como sinónimos en el día a día, pero aquí representan realidades radicalmente distintas. Fíjate que al leer esa parte me vino a la mente una analogía que creo que ayuda mucho a separar ambos conceptos y a ver el mecanismo de fondo. Pensemos en el motor de un coche moderno. Vale, Un motor es enormemente complicado. Tiene miles de piezas electrónicas, sensores, engranajes. Pero si un mecánico sigue el manual paso a paso, sabe con absoluta precisión qué hará cada pieza. claro, la relación de causa y efecto es totalmente predecible. Eso es, si tocas esto, pasa aquello. En cambio, el aula mixta es compleja. Es como un ecosistema, o fíjate como el clima atmosférico. Esa es la clave, el clima. Por muchos satélites que tengamos, no podemos predecir el comportamiento exacto de una tormenta de aquí a un mes. Solo podemos interactuar con ella a medida que ocurre. Morén, sí. Un sistema complejo, según nos explican, es un tejido de eventos, acciones, interacciones y, sobre todo, muchísimo azar e incertidumbre. Incertidumbre por un tubo. Totalmente. A diferencia del motor del coche, en el aula mixta interactúan múltiples agentes humanos con tecnología que, bueno, a veces es intermitente. Ya, que si se corta el wifi, que si el perro ladra de fondo. Exacto. Una pequeñísima variación inicial, como un micrófono que hace eco o un comentario que se malinterpreta en un chat de texto, puede desencadenar una retroalimentación que cambie por completo la dinámica del grupo ese día. Vale, entonces, si la fuerza bruta no funciona contra la complejidad del clima, intentar controlar este entorno mediante la simple autoridad es inútil. ¿Cómo plantea la investigación que un profesional debe dialogar con esta realidad sin volverse loco en el intento? Pues aquí el salto lógico que da el texto es fascinante. Te dice, si el entorno exterior es incontrolable, la solución tiene que ser interna. Interesante. El profesional necesita cambiar su propio cableado mental. Ya no basta con el pensamiento simple de causa y efecto. Hay que entrenar a la mente para negociar con la incertidumbre cara a cara. Negociar con el caos. Exacto. Y esto implica abandonar definitivamente la idea de que la inteligencia puramente académica, el saberte los datos, es la única herramienta válida. O sea, saberse la lección de memoria es totalmente secundario cuando el sistema colapsa o cuando te encuentras con un muro de apatía al otro lado de la pantalla. De nada te sirve ser una enciclopedia si nadie te escucha. Claro. Entonces, el autor toma la psicología moderna de las inteligencias múltiples y la arrastra al barro a las trincheras docentes, proponiendo un arsenal de 4 inteligencias operativas. 4 herramientas fundamentales, ¿sí? Y me llamó muchísimo la atención la primera que menciona, la inteligencia emocional o intrapersonal. La enmarca casi como un torniquete de emergencia frente al caos. Es que es un torniquete fisiológico, de hecho. En este contexto de complejidad, la inteligencia emocional no es el concepto de taza de café de simplemente sentirse bien y ser feliz. No es autoayuda barata. Para nada. Es la capacidad ejecutiva de dominar los impulsos y diferir la gratificación. El mecanismo que describe es muy concreto. A ver, explícanos eso. Cuando ocurre un fallo tecnológico grave o el grupo no responde a una pregunta, el cerebro humano lo percibe automáticamente como una amenaza. ¿Como si te atacara un león? Literalmente. Si el individuo no puede mantener la calma en ese segundo, la amígdala toma el control. El estrés se dispara por las nubes y la facultad racional del cerebro literalmente se apaga. O sea, te quedas en blanco, bloqueado. Eso es. Y si el docente o el líder entra en pánico, el sistema de aprendizaje se derrumba instantáneamente.
Se contagia el caos. Vale, lo entiendo perfectamente. Si el andamiaje interno se resquebraja, de nada sirve que el software que usas sea de última generación. Y luego el autor pasa a la segunda herramienta de este arsenal, que es la inteligencia social o interpersonal. Que es complicadísima en este entorno. Claro, porque en el mundo físico es relativamente fácil de entender. Ves si alguien bosteza, ves sus caras, pero en el aula mixta se vuelve un reto mayúsculo. ¿Cómo se supone que lees una sala cuando no hay sala, sino una serie de iconos silenciados en un monitor? Ahí radica el gran desafío, efectivamente. La investigación define esta inteligencia como una conciencia social estratégica. Estratégica. Sí, porque en un entorno digital, las señales no verbales desaparecen casi por completo. No ves si cruzan los brazos o si están mirando el móvil. Por lo tanto, el profesional tiene que desarrollar una empatía proactiva. O sea, adelantarse. Exacto. Debe ser capaz de intuir las motivaciones ocultas y las frustraciones de quienes están al otro lado. Tiene que anticiparse a sus reacciones para poder interactuar con éxito a pesar de esa enorme barrera física. Madre mía, es pura decodificación del comportamiento humano a distancia. Es casi leer la mente a través de la pantalla. Tela. Y para coordinar ese autocontrol emocional por un lado y esa empatía estratégica por otro, el texto introduce la tercera pieza, la inteligencia ejecutiva. El autor la define básicamente como el director de orquesta del cerebro. Es una definición muy precisa. Las operaciones mentales ejecutivas son las que nos permiten, en medio del caos, detenernos un segundo y decir, vale, el plan original ha fallado estrepitosamente. ¿Cuál es el nuevo objetivo? Recalculando ruta. Eso es. Es la inteligencia que organiza a las demás. Evita que la inteligencia emocional se quede en simple contención de no gritar y que la inteligencia social se quede en mera compasión de pobrecitos que se aburren. Claro, la ejecutiva te pone a trabajar. Dirige toda esa energía y toda la acción hacia un fin constructivo. Lo cual enlaza perfectamente con la cuarta operativa que menciona, la inteligencia creativa. El documento hace muchísimo hincapié en que la rutina es letal en el aprendizaje mixto. Letal. Aburre a las ovejas. Y la creatividad aquí no se refiere a pintar un cuadro bonito o hacer diapositivas con muchos colores, sino a la capacidad constante de inventar salidas eficientes cuando parece que nos hemos chocado de frente contra un muro técnico o pedagógico. Porque la creatividad es la respuesta directa a la no linealidad de ese sistema complejo del que hablábamos. Al clima impredecible. Exactamente. Si el camino A está bloqueado porque el servidor se ha caído, la mente creativa traza inmediatamente un camino B, un C o un D, sin perder de vista en ningún momento el objetivo pedagógico. Vale, llegados a este punto voy a hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. Desgranando estas 4 inteligencias, a mí me parece que le estamos exigiendo al docente o al líder de un equipo remoto que sea una especie de, no sé, de superhumano. Le pedimos el autocontrol de un monje zen, la estrategia social de un diplomático, la visión de un director ejecutivo y la agilidad mental de un inventor de Silicon Valley. Es mucho pedir, sí. ¿No es una carga completamente irreal y agotadora para una sola persona? A ver, es una exigencia absolutamente abrumadora si seguimos pensando en el rol tradicional del educador como un simple transmisor de datos. Claro, si solo vas a leer un PowerPoint. Exacto. Pero la investigación sostiene que ese rol antiguo ya está obsoleto, básicamente porque cualquier motor de búsqueda en Internet transmite datos infinitamente más rápido y mucho mejor que cualquier humano. Ya, Google siempre te va a ganar en memoria. Siempre. Entonces, la transición es inevitable. El rol pasa a ser el de un arquitecto mental. O sea, alguien que no te da la casa ya construida, con las llaves en mano, sino que te enseña a usar los ladrillos y a mezclar el cemento por ti mismo. Exactamente eso. Y para guiar a alguien en la construcción de su propio conocimiento en medio de todo este ruido digital y distracciones, ese arsenal de inteligencias no es un lujo o un extra, es el requisito mínimo de supervivencia. Si no las tienes, te hundes. Si el profesional no gestiona esas 4 áreas de manera activa, será devorado por la fricción constante del aula mixta, acabará quemado. Sin embargo, y aquí es donde la investigación da un giro que a mí personalmente me parece el más audaz de todo el análisis que hemos revisado hoy. Es la parte más profunda, sin duda. Sí, el autor postula que por muy bien que domines tus emociones, tu empatía social, tu organización ejecutiva y tu creatividad, eso sigue sin ser suficiente frente a la inmensidad de la incertidumbre actual y la velocidad de locos a la que cambia el mundo. Afirma que falta una pieza clave, una quinta dimensión.
Y es una pieza que a menudo genera mucha resistencia y muchas cejas levantadas en los círculos académicos estrictos. Normal, por el nombre que tiene. Claro, hablamos de la inteligencia espiritual, a la que el texto corona nada menos como la suprema de las inteligencias. Es un término que enciende alarmas, fíjate, porque la palabra espiritual suele asociarse inmediatamente con religión, con esoterismo, con incienso. Sí, con algo místico que no se puede medir. Pero es fascinante ver cómo una investigación de este nivel académico sitúa a la espiritualidad, entendida bajo un marco muy riguroso, como la herramienta ejecutiva definitiva para lidiar con el estrés tecnológico. ¿Cómo define exactamente el autor esta inteligencia para separarla de ese misticismo y anclarla en la operatividad pura y dura? El documento es quirúrgico en este aspecto, muy preciso. Despoja al término de cualquier dogma religioso y lo define como el estado de relajación profunda que se logra cuando el individuo alcanza una integración interna total. Vale. Se describe mediante dos características que son fundamentales para entenderla. Te dice que es una inteligencia transpersonal y transracional. Desmenucemos eso un poco, porque es vital. Lo transpersonal entiendo que se refiere a ir más allá de la propia persona, a trascender el ego, ¿no? Esa es la mecánica principal. Operar de forma transpersonal significa abandonar de una vez la perspectiva narcisista. El yo y yo. Eso es. Fíjate que en el aula tradicional, el ego del docente a menudo es el que dicta las normas. Piensa, yo soy el dueño absoluto de la verdad aquí, y exijo obediencia mecánica. Y todos callados mirándome a mí. Claro, pero cuando ese ego choca contra la realidad del aula mixta, contra la falta de atención de una pantalla en negro, se fractura y genera un sufrimiento tremendo en el profesional. Se lo toma como algo personal. Exactamente. Al adoptar una postura transpersonal, el profesional deja de percibir esos fallos tecnológicos o la apatía del alumno como un ataque directo a su identidad. ¡Wow! Es un mecanismo psicológico de defensa brillante, la verdad. Al eliminar esa amenaza percibida contra el ego, imagino que toda esa cascada química del estrés, el modo de lucha o huida se detiene de golpe. De manera radical. Al no sentirse atacado personalmente por el entorno, la amígdala cerebral deja de segregar cortisol de forma descontrolada. Te relajas. El individuo pierde el miedo escénico, baja sus niveles de estrés crónico y respira. Y esto es precisamente lo que permite que esta inteligencia sea además transracional. ¿Transracional? Vale, explícame eso porque suena a ir en contra de la razón. No significa que abandones la razón instrumental de la ciencia o la lógica de la materia que estás enseñando. Significa que la integra y la supera. O sea, vas un paso más allá del intelecto frío. Eso es. Al estar libre del secuestro emocional del estrés, la mente puede funcionar a su máxima capacidad ejecutiva. Por eso el texto afirma que esta inteligencia literalmente multiplica el poder de la mente. Súper lógico. Normalmente pensamos en la espiritualidad como irse de retiro o de silencio a la montaña para huir del mundo y de los problemas. Y apagar el móvil, claro. Exacto, apagarlo todo. No solemos pensar en ella como una herramienta táctica y puntera para lidiar con un servidor caído a las 9 de la mañana o un proyecto que está atascado con 20 personas en remoto. Pero según esta visión del Dr. Teijero, lo es. Es la inteligencia que da sentido a todo lo demás. Te da un propósito superior que permite aguantar y navegar el caos diario sin romperte. Da perspectiva. El investigador concluye que esta es la dimensión que verdaderamente permite entender el mundo desde una óptica panorámica. Ayuda a encontrar un sentido trascendente al simple acto de enseñar o de liderar. Y eso lo cambia todo. Lo que permite, según las propias palabras de la obra, trascender el sufrimiento provocado por el desorden moderno. El trabajo deja de ser una agonía diaria de control fallido para convertirse en un flujo de adaptación continua. ¡Qué potente! Por su capacidad de integrar a todas las demás inteligencias y dotarlas de este propósito profundo, por eso se la denomina la Suprema. Es un cambio de paradigma masivo. Fíjate que hemos desglosado un modelo que viaja desde el problema técnico más frío y frustrante de las conexiones de Internet, pasando por esa necesidad de empatía y creatividad táctica, hasta llegar a la pura trascendencia del ego para lograr la paz operativa. Es un viaje completo desde el router hasta el alma, por así decirlo. Totalmente. Creo que es el momento perfecto de sintetizar este análisis y ver cómo altera nuestra perspectiva del día a día, de aquí en adelante. La gran lección para mí es comprender de una vez por todas que el campo de juego ha mutado de forma irreversible. No hay vuelta atrás.
A modo de síntesis, para nuestra audiencia, el viaje intelectual que hemos recorrido muestra una realidad implacable. La sociedad del aprendizaje permanente ha destruido el modelo lineal de enseñanza. Hecho añicos. Ahora operamos en esta aula mixta, un entorno plagado de variables y de una complejidad asombrosa. Y hemos descubierto que intentar controlar esa complejidad mediante la fuerza bruta de la autoridad anticuada o poniendo más reglas estrictas es completamente inútil. Es agotador y no funciona. La verdadera maestría frente a este caos no consiste en imponer un control absoluto sobre los demás o sobre la tecnología, sino en desarrollar una capacidad de orquestación interna. Afinar los propios instrumentos. Exacto. Consiste en saber desplegar nuestro arsenal emocional, social, ejecutivo y creativo. Y coronando todo este proceso, activar nuestra inteligencia espiritual para poder negociar de manera pacífica con una realidad que es, por definición, impredecible. O sea, sustituir la rigidez que se rompe ante el primer fallo por la fluidez que se adapta a lo que venga. Y esto plantea una cuestión de aplicabilidad inmensa para cualquiera. Aunque el estudio se centra en el docente universitario o escolar, las implicaciones desbordan por completo el ámbito académico. Afecta a cualquier trabajador del conocimiento. A cualquiera. Cualquier profesional que se enfrente a un entorno donde la información cambia a diario, donde hay que coordinarse a través de pantallas, chats y correos, y donde la incertidumbre es la norma absoluta, está operando de facto dentro de un aula mixta. Todos estamos ahí. Entender esta propia complejidad mental y saber auditar qué inteligencias estamos usando o cuáles estamos descuidando ante un problema es el primer paso insustituible para liderar cualquier proyecto moderno con éxito. Todos somos, en cierto modo, constructores de conocimiento navegando en esta tormenta digital constante. Y eso, fíjate, nos deja con una semilla, un pensamiento final y muy provocativo para que siga germinando en la mente de quien nos escucha hoy. A ver esa reflexión final. Si el modelo de éxito del siglo XXI requiere fundamentalmente que dejemos atrás el ego y que abracemos algo tan profundo y humano como la inteligencia espiritual para poder lidiar con la frialdad matemática de las máquinas y las redes globales, ¿hasta qué punto el fracaso en el aprendizaje moderno o esa frustración masiva que vemos a diario en los entornos de trabajo no es en absoluto un problema de falta de tecnología o de bajo intelecto? ¿Qué pasaría si estuviéramos diagnosticando mal la enfermedad? Y, en realidad, nuestra incapacidad para adaptarnos sea el síntoma de una grave crisis de desconexión interior. Es una pregunta tremenda. Obliga a replantearse si el fallo de verdad está en la pantalla o en quien la mira. Pues queda como una invitación abierta para observar en nuestro día a día. La próxima vez que aparezca esa oleada de frustración al intentar aprender un nuevo programa o al intentar que un equipo a distancia comprenda una directriz sencilla, quizá valga la pena detenerse un segundo y preguntarse: ¿qué inteligencia específica está fallando en mi interior en este preciso instante? Gran ejercicio. ¿Es mi paciencia emocional, mi lectura social de la situación, mi orden ejecutivo o mi desconexión total de un propósito superior? Como decíamos al principio de esta inmersión, ya no estamos intentando seguir la receta perfecta de un pastel en una cocina tranquila. ¿Qué va? Y para lograrlo, las viejas reglas del control lineal ya no sirven para nada. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en este análisis a fondo. Hasta la próxima.